Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir a una nueva clase en la materia de química, complementando la que ya hemos visto anteriormente. Y para el día de hoy te voy a enseñar la tabla periódica. Y principalmente nos vamos a ir con los conceptos relevantes en función de cómo se construyó la tabla periódica. Bien, entonces, vamos a número uno. Las primeras clasificaciones de los elementos químicos fueron de la siguiente manera. Desde finales del siglo XVIII, en la época de la OS Universellus, se había intentado clasificar los elementos químicos. Por ejemplo, se tenía que los metales como el hierro, plata o el cobre, los no metales como el fósforo, oxígeno y azufre, arsénico y germanio no se ajustaban claramente, por lo tanto se les llamó semimetálicos o metaloides. En 1829 existieron las famosas triadas de Dobereiner, que nos indicaba de la siguiente manera. En otras palabras y de manera de resumen, se existía una tabla de esta forma en donde se tomaba en cuenta que grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy similares mostraban un cambio gradual en sus propiedades. Clasificó los elementos en grupos de 3 y los llamó triadas. Mostró también que el peso atómico del elemento central de cada triada era aproximadamente el promedio aritmético de los pesos de las dos. En otras palabras, para hacerlo un poco más sencillo, estamos hablando de esta forma. Bien, esto es lo que estamos nosotros tomando en cuenta en este momento. A eso se refiere. De los elementos de la triada, que el peso atómico central era el peso intermedio entre el de arriba y el de abajo. Por ejemplo, el de calcio con el de bario 136, el peso aproximadamente intermedio va a ser 88. Y así con cada uno de los elementos que están mencionando en este momento. Bien. Por eso el nombre de tri, de 3 elementos. Y repito, la parte central aquí es que se sumaba 40 más 136, que son estos valores que están aquí. Se lo sumaba y se lo dividía para 2. Y eso me daba 88, que era el promedio aproximado de lo que estaba intermedio. Eso pasó en 1829. Vamos a continuar con la estructura. Pasó en 1864. Existieron las octavas de Newland, que era otro tipo de clasificación de lo que es la tabla periódica. Ordenó los elementos conocidos de acuerdo con sus pesos atómicos crecientes. Observó que después de ubicar 7 elementos, en el octavo se repetían las propiedades químicas del primero. Ordenó los elementos en grupos y periodos, pero este ordenamiento presentó un problema. Algunos tenían propiedades parecidas y otros propiedades totalmente diferentes. Esta era la tabla que se presentaba en 1864. Tal vez ustedes dirán, bueno, estamos hablando en sí de que ya se está dando una apertura a la estructura de cómo está en la actualidad. Si nos damos cuenta, está litio, sodio y potasio, que sabemos ahora que están en la tabla en el mismo grupo, en la misma familia. Lo mismo con berilio, magnesio y calcio. Si hay discrepancia no acá, pero también, por ejemplo, están agrupados los no metales. Entonces era una tabla que poco a poco se iba acercando a la actualidad. ¿Qué parte negativa tenía de esta tabla? Que algunos tenían propiedades parecidas, pero otros totalmente diferentes. Entonces, descartado. Vamos a irnos a la tabla periódica de Mendeleev. Normalmente se le atribuye al inicio correcto de la tabla periódica de Mendeleev. Él estructuró la tabla periódica. Las propiedades químicas y gran parte de las propiedades físicas de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Clasificaron 63 elementos conocidos
Organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma columna tenían propiedades totalmente semejantes o casi iguales. Y como podemos observar en la tabla, ya hay grupo, ya hay 7 periodos. Los elementos son muy pero muy cercanos a lo que está en la tabla periódica actual, pero obviamente existen sus diferencias. Mendeleev fue el que más se acercó y el que trató de estructurarlo de manera lógica. Pero hay un error, que los elementos no encajaban. Se le dejaba un espacio para que luego serían descubiertos los elementos adicionales, como ustedes pueden observar en la tabla que está acá. Ya la voy a marcar. Bien, como no existía, se dejaba un espacio y supuestamente era para los elementos que no se habían descubierto. En ese tiempo también no se había hecho ningún estudio. Por último tenemos ahora sí la teoría de la tabla periódica moderna. El orden de los números se hace desde menor a mayor número atómico. La ubicación de los elementos en los grupos se ha hecho de acuerdo con la configuración electrónica de nivel más externo, o sea, de la última corteza, cuánto se encuentra el electrón. Estas ayudan a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas, porque si terminan en un electrón similar, al final en las capas tienen que tener las mismas propiedades químicas y físicas. Entonces se llegó a esta conclusión. Entonces se presentan 118 elementos químicos que se conocen actualmente. Los elementos se dividen en filas horizontales llamadas periodos y en columnas denominadas familias. Bien, y tenemos esta estructura. Recuerda algo importante y con esto de aquí ya me despido. Están de acuerdo su número atómico, número 1 y acá el número 2. Luego continúa el número 3, número 4 y acá continúa el 5, 6, 7, 8 y 9, 10. Te podrás hacer la pregunta, pero bueno, ¿por qué o cuál es la explicación del por qué estén separados los elementos químicos? Recuerden que también depende de la configuración electrónica, porque son propiedades similares, y además de eso también se asemeja con referencia a sus características, metales, no metales y elementos que están intermedios, que se denominan metaloides. Recuerda que con la tabla periódica también se puede hacer la configuración electrónica, como lo vemos en el cuadro inferior izquierdo, en donde podemos ver que por secciones de la tabla se puede colocar el número de la configuración. He ahí la importancia del orden y de las características similares. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en una próxima sesión en la materia de química. Hasta pronto.